Pero bueno, Pascal, está con nosotros José Antonio Ezquerra, director de promoción de Finamex. ¿Cómo lo ves, José Antonio? Pues muy interesante, muchas gracias, Pascal, Rodrigo, buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes. Precisamente le hemos dado muchas vueltas a este tema, qué tanto ha influido la Reserva Federal, qué tanto influye Donald Trump en el tema de tipo de cambio, qué tanto son cuestiones internas. Precisamente hoy estuvimos tuiteando a través de @FinamexCB el qué opinaba la gente, y la mayoría le atribuye más a un tema político y de elecciones en Estados Unidos que a la Reserva Federal, y me parece que no se equivocan con el aviso que hubo de la Reserva Federal. La verdad es que el efecto tipo de cambio prácticamente no tuvo movimiento, lo llegamos a ver en niveles de 19.69, ahorita ya está alrededor de 19.80, 19.81, y probablemente el mercado ya tenía mucho descontado, ¿no? Me gustaría, aprovechando que tocas este tema, Rodrigo, explicarle al auditorio por qué influye la Fed y por qué influye Donald Trump o Hillary Clinton en el tipo de cambio. Para el tema de la Reserva Federal, sabemos que históricamente lo que hacen los países es para curar a una economía que está enferma, lo que buscan hacer es mantener tasas muy bajas. Al mantener tasas muy bajas, fomentan el consumo, no te conviene invertir tu dinero en los bancos porque no te pagan casi nada, la gente va a salir a consumir, y la otra es que la gente va a tener acceso a créditos más baratos. Los bancos normalmente van a bajar su tasa de crédito, y entonces van a poder salir a pedir préstamos y entonces poderlos invertir o producir para el país, ¿no? En la medida en la que la Fed empieza a subir las tasas, el mensaje que nos está dando es que la economía norteamericana se está recuperando. Cuando hay una economía tan fuerte, la primera del mundo, y se está recuperando, los economistas empiezan a especular y quieren estar en esa economía más fuerte, o quieren estar en esa moneda mucho más fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a llevarse flujos, empiezan a demandar la moneda, empiezan a demandar el dólar, y a mayor demanda, pues desde luego el precio empieza a ser más alto, ¿no? Y eso se vio principalmente en los meses pasados. El efecto de Trump, ya lo mencionabas tú, Rodrigo, lo que puede pasar es una mezcla de expectativas. En el momento en el que pueda salir Donald Trump como presidente y cierre las fronteras, que el muro es lo de menos, sino que cierre fronteras comerciales México-Estados Unidos, pues la gente que tiene inversiones dentro de México o en países emergentes, lo que va a buscar es estar en esa moneda fuerte y salirse de países más débiles, vamos a llamarle, porque no tienen acuerdos comerciales lo suficientemente sólidos con nuestro país vecino, ¿no? ¿Podría castigar las inversiones en México y en otros países sin violar la ley Donald Trump? ¿Tendría modo? Hay, por ejemplo, decretos ejecutivos en donde, sin pasar por el Congreso, lo hemos visto en el caso de los tomates, lo hemos visto coyunturalmente con el caso de los camiones, que aunque el Acuerdo de Libre Comercio contempla, por ejemplo, libre tránsito, hay una serie de medidas ejecutivas que puede tomar el presidente de Estados Unidos para empezar a entorpecer esa relación e empezar a implantar. O sea, de que puede. De que se puede, lo hemos visto en varias ocasiones. No es sencillo, digamos, echar para abajo el Acuerdo de Libre Comercio, pero tan solo la expectativa de un impacto de Donald Trump en la presidencia y todo el tema de la frontera, como dice José Antonio, pues ya genera una perspectiva negativa, de acuerdo a lo que leí en esta, y es muy interesante lo que mencionas, José Antonio, porque toman como marca de referencia, y me parece muy interesante, como ante la gran incertidumbre que se generaría por un Donald Trump presidente, lo que ocurriría es que muchos irían a refugiarse en el dólar, como ocurrió en la gran crisis de 2008, en donde, a pesar de que Estados Unidos era el epicentro de la crisis, ante la incertidumbre que eso generaba, en donde el mundo se asomaba al vacío, todos preferían ir al país que seguro no se iba a desplomar, aunque estuviera en una gran crisis, que era Estados Unidos, y es un efecto interesante, ¿no? Porque uno pensaría que el foco de la incertidumbre no vería una fortaleza del dólar, y sí ocurriría. Y otro factor es que por donde sea lo de Donald Trump nos pega mal, porque supongamos que pone un arancel de 35% a las importaciones mexicanas, eso se manifestaría en una inflación de 3% en Estados Unidos, de acuerdo a lo que calculan, cuando empezara a ocurrir a finales de 2017, y eso finalmente pues impactaría a la economía de la Unión Americana, y eso finalmente nos afectaría de manera indirecta, porque es nuestro principal socio comercial por dos vías, porque crece menos y porque le exportamos menos. Y aún así vamos a suponer que no hace nada, y todo su mensaje político es falso, y al momento de llegar a la presidencia no hace nada. La mezcla de expectativas y la volatilidad que se va a generar en los primeros 12 o 18 meses por la gente que tiene dudas y miedo de lo que pueda pasar es muy alta. Entonces, esa mezcla de expectativas por el miedo a lo que pueda pasar, que salgan flujos como hoy ya están saliendo, y durante todo el año han estado saliendo flujos. En mero fin de año, ¿no? Todos esos flujos que salen, pues a nosotros nos afecta a la bolsa en México y afecta principalmente al tipo de cambio, ¿no? Y algo importante para descifrar si es más Fed o es más el efecto Trump de las elecciones,
Quisiera nada más comentarles un dato. En el año, o sea, en el momento en que es la Fed afecta de forma pareja a todos los mercados emergentes. En lo que va del año, México es la segunda peor moneda, el segundo peor desempeño como moneda es México, solo por encima del peso argentino. Si fuera un tema directo de la Reserva Federal, pues estaríamos a media tabla o tendríamos resultados similares. Claro. Después del anuncio de Banxico, en el que sí decidió subir la tasa como para controlar un poco la moneda, ¿qué creen? Pues que ahora México, después del anuncio, se ha comportado como la peor moneda, y no por poco margen. Antes de nosotros nada más está la lira turca, que ha perdido desde el 29 de junio, que fue el anuncio de Banxico, ha perdido el 3%, 2.57, mientras que el peso ha perdido el 6%. Entonces el margen es amplio. Eso nos lleva a que el efecto de la Reserva Federal cada vez se ve que es mucho menor. Nos ha costado menos porque si no estaríamos afectados de la misma manera, ¿no? Y por lo tanto cada vez mucho mayor el efecto de las elecciones. Mucho más. Entre más se acerca o entre más se enferma el rival en este caso, o entre mejor hace su campaña política Donald Trump y más se acerca en las encuestas, más nos ha afectado. Y me gustaría nada más para terminar darles 5 tips, porque ya sabemos lo que está pasando ahora. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que yo les diría para finanzas personales con esta mezcla de volatilidades, por lo menos de aquí a noviembre, uno, acércate a un asesor. Por supuesto, preferentemente si es de casa de bolsa Finamex, ¿no? El segundo, hay que entender que va a haber volatilidades, hay que vivir con ellas. Sabemos que puede haber plusvalías y minusvalías, ni modo, así es esto de los mercados. Hay que estar lo suficientemente bien diversificados, y lo comentamos en otra emisión, Rodrigo, contigo. No solo hay que diversificar en cuanto a los mercados, deuda, capitales, acciones, derivados, etcétera, sino que también hay que diversificar entre monedas, y este es un muy buen ejemplo. Este es un muy buen momento para hacerlo. Inclusive puedes diversificar entre monedas, pero estar bien invertido en monedas en dólares aquí en México, y ya lo platicaremos en otra emisión. Y el cuarto y probablemente el más importante, tener una estrategia de acuerdo a nuestros plazos. Si tú vas a mediano y largo plazo, no importa tanto las volatilidades, diversifica lo suficiente y ten una estrategia y no debería de haber mayor efecto, ¿no? Entonces, complementar lo que tú bien decías, Rodrigo, sí creemos que el efecto del tipo de cambio hoy tiene que ver más por las elecciones en Estados Unidos, y la Reserva Federal nos lo acaba de confirmar. El tipo de cambio se movió muy poco. ¿Qué podemos hacer en las finanzas personales? Pues acercarse a los expertos y no tomar decisiones que no necesariamente el inversionista tradicional las tiene. Y si ya están, quedarse, ¿no? Porque ya vemos el rendimiento de alguien que estaba en 2007, atravesó la terrible crisis de 2008 y hoy, como está su portafolio, pues se ha recuperado, ¿no? Es decir, si en el 2008 cuando veías ese asomarse al abismo corrías a vender, malísima idea, ¿no? Porque vendías en la pérdida y más bien aguántate, ya ni modo, pues hay que mantener totalmente. Es un tema de disciplina, y eso es algo que nos diferencia en la casa de bolsa. Nuestros clientes, en Casa Bolsa Finamex, nuestros clientes no son un número más. La verdad es que nuestros asesores tienen un número reducido de clientes y se pueden acercar y personalizar las estrategias. Y para eso me gustaría compartir con su auditorio los números para que nos contacten y podamos hacer un plan de mediano y largo plazo, pero sobre todo que se adapte a estas probables volatilidades. Desde la Ciudad de México, el 5209-2080, y del interior de la República, el 01800-623-6822. 5209-2080 de la Ciudad de México, 01800-623-6822 del interior de la República, finamex.com.mx, nuestra página, y con mucho gusto los recibiremos para aprovechar estos momentos coyunturales de la economía. Gracias. Muy bien, José Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Pascal. 2:28, una pausa, regresamos con más aquí en la segunda emisión.